Vamos a comenzar ahora, si les parece, con el bloque número 1, titulado La transformación digital del entorno. Sabrán ustedes que la digitalización ya no es una simple opción para elegir por parte de las empresas. El empuje de las nuevas tecnologías ha transformado de forma radical los hábitos de consumo y, con todo esto, la dinámica de los negocios. Esto ha desembocado en la aparición de nuevos perfiles profesionales, así como también nuevas empresas, nuevos perfiles de empresas, absolutamente tecnológicas. Es indudable que la revolución de la digitalización se ha manifestado con mayor fuerza en el terreno de la actividad económica y empresarial. Esta charla se titula La digitalización de las pymes, el reto de los próximos años. Será disertante Jorge Braun, vicepresidente de Advanced Leadership Foundation, y también vamos a invitar a exponer al magíster Juan Pablo Cosentino, director de Ingeniería Informática de la Universidad Austral. Pido un fuerte aplauso para ellos y los invitamos al escenario. Bienvenidos. Le damos la palabra entonces al magíster Juan Pablo Cosentino. Buenos días a todos. Gracias por venir incluso con lluvia. Yo dudé de venir a la mañana, pero me levanté. Tengo 5 horas de retraso, pero un poco la idea de esta presentación, para abrir con Jorge, era matizar y definir lo que Víctor introdujo como, yo acá lo pongo como res non verba, ¿no? Acciones, no palabras. Cuando le ponemos el 4.0 a una zapatilla, el 4.0 a un estudio de abogados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de todos estos términos que están dando vuelta? Disculpen si me muevo mucho, pero es para mantenerme despierto por el jet lag. Entonces, un poco introducir esas definiciones, introducir el contexto y qué es las nuevas oportunidades que se están generando. Entonces, un poco el video del Foro Económico Mundial que presentaron al inicio marcaba como 4 grandes hitos, ¿no? Ellos hablaban de la máquina de vapor, por supuesto, el telar mecánico fue simultáneo, la segunda, la electrificación y la producción en serie, ¿sí? La tercera, la aparición del PLC en 1968, y la cuarta, a donde estamos hoy. Entonces, ¿qué es esto de lo que viene, ¿no? Bueno, fíjense que las primeras 3 revoluciones, la unidad de medida o de potencia era el watt, y hoy la unidad de potencia es el bit, independientemente de que tengamos un producto. Y vamos a ir dándole forma a esa idea a lo largo de la presentación. Entonces, ¿cómo nació esto de la cuarta revolución industrial? Básicamente, el término se acuna en la Feria de Hannover en Alemania en el 2011. El gobierno alemán, a través de su Ministerio de Producción, solicita, ¿sí?, que empiecen a trabajar un plan para ayudar a las pymes, específicamente, a modernizarse y a un plan de aceptar estos nuevos desafíos tecnológicos que veían y se vislumbraban, ¿no? Entonces, fue recién en el 2013 cuando AKTech, que es la Academia de Ciencia y Tecnología Alemana, junto con Fraunhofer y otros organismos propios de ciencia y tecnología alemán, desarrollan un documento que es como, digamos, el gran paraguas que cubre lo que es el 4.0. Entonces, cuando cualquier cosa, le ponemos 4.0, ¿en qué se apoya? Según este concepto alemán que ofrece AKTech, se apoya en 4 pilares, ¿sí? El primero, en los recursos. Fíjense cuál ponen como primero, ¿no? El recurso no necesariamente es un recurso tecnológico, sino que también es un recurso humano. El segundo, los sistemas de información. ¿Cómo me nutro yo de lo que está pasando y cómo lo administro esa información? Una estructura organizacional, un orden, ¿sí?, un proceso. ¿Sí? Y fíjense quién aparece en la otra punta, ¿no? El recurso y la cultura. Cuando yo hablo de la cultura, ¿sí?, hablo de la gran transformación que debe sufrir una empresa que va a transformarse. Entonces, en ese concepto de 4.0, desde la visión de la industria, ellos lo definieron como en 2 grandes instancias. La digitalización, que es dotar de poder computacional y de conectividad a un producto, un bien o un servicio, y después ya empezar a madurar, que una vez que estoy conectado a ese producto o bien, ¿qué hago? Y bueno, tengo que tener visibilidad del dato, ¿sí? Tengo que entender qué está pasando, ¿sí? Tengo que saber, estar preparado, capacidad de predicción, y por último, adaptarme, ¿sí? Ser adaptable, ¿sí? La capacidad, la resiliencia, el cambio, el control, la gestión de ese cambio. Entonces, ¿qué ofreció esa conectividad y computarización? Bueno, lo que antes estaba desconectado, ahora en tiempo real está conectado. Yo puedo hacer un diagnóstico remoto y saber qué está pasando y decirle al cliente, mire, ¿por qué no se viene? Porque usted veo que se fue de vacaciones, ¿sí?,
Hoy el auto conectado, los seguros basados en uso particularmente, es un ejemplo clave. Yo sé que usted está manejando fuerte, sé que anda por zona peligrosa, etc. Entonces, mire, la póliza que a usted le conviene no es esa que tenía, sino que es esta. Y si además mejora su forma de conducción, le regalo un tanque de combustible por mes. ¿Sí? Empiezo a adaptarme a ese cliente y empieza a aparecer algo que es la personalización. ¿Sí? No sé quiénes habrán escuchado hablar de lo que se llama el concepto de lote único o batch one, ¿no? Produzco solo lo que necesito para ese cliente. Me pasó que estuve en una feria la semana pasada y ya se habla de hiperpersonalización. O sea, estaba ahí la fábrica de zapatillas que te hacía parar en una balanza, tenía cámaras 360, determinaba tu pisada y ya no viene una plantilla, sino que la suela está adaptada a tu cuerpo, tu peso, tu forma de caminar, de correr, etc. Y eso está hoy, digo, a punto de salir. Y va de la mano de la hiperpersonalización, ¿no? Entonces, esa conectividad, computarización, etcétera, ¿a qué nos lleva? Y que yo antes tenía un episodio y ahora tengo una película, ¿sí? El seguro. Yo, si no tengo un choque o si no quiero pelearle el precio, no llamo al seguro. Bueno, ahora el seguro sabe continuamente, me puede llamar a mí de manera proactiva, ¿sí? Sin necesidad de que yo lo llame. Y decirme, che, Juan, no andes por esta zona. Si dejas de andar por esta zona, te regalo 2 entradas para el cine, ¿sí? Le bajo el riesgo. Yo determino, le gestiono el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces pasamos también de lo correctivo a lo predictivo, del reporte descriptivo, pasó esto, se rompió porque vibró a tal frecuencia, a un reporte prescriptivo. Si usted quiere que esta máquina no haga esto, esto y esto, yo le prescribo esto. Pasamos a ser médicos en ese sentido, ¿no? Y por último, esto que hablábamos recién de la hiperpersonalización, de un concepto basado en producto a un concepto basado en el cliente. Entonces, ahí aparecen esto que se llaman objetos inteligentes, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligente, ¿qué queremos decir con inteligente? Smart, todo es smart, ¿sí? El reloj, la zapatilla, todo es smart. Bueno, básicamente nosotros definimos la inteligencia como la capacidad de aprender, ¿sí? Si yo puedo aprender y a continuación evaluar, discernir y tomar una decisión, entonces me considero inteligente. Pero ¿cómo aprenden hoy esos sistemas que básicamente consideramos inteligentes? Aprenden con algo que se llama dataset. No sé quiénes lo habrán escuchado, pero son ejemplos etiquetados, ¿sí? Entonces, los sistemas inteligentes a los cuales tanto le tememos y tanto se habla, básicamente son comparadores de ejemplos, si se quieren, que generan un score, un puntaje en función de un determinado método, que puede ser una red neuronal, un árbol de decisión o lo que sea, y me dan a mí, con un grado de confidencia, cuál puede ser la siguiente situación. Pero es lo que se llama un narrow intelligence, ¿sí? Una inteligencia angosta. Entonces, esa capacidad de aprendizaje se nutre del ejemplo, pero no de la razón. Y acá viene algo interesante, ¿no? Si es smart, debería poder transformar un dato en sabiduría, ¿no? El dato como una representación simbólica de la realidad, y luego procesado se transforma en información, internalizado en conocimiento, y cuando le pongo, adivinen que la experiencia que somos nosotros, ¿sí? Y el sentido del olfato, que le digo yo con mi nariz, es lo que lo transforma en sabiduría, ¿sí? Esa gestión, esa capa humana de todo esto, no hay que perderla nunca de vista en todo este proceso transformacional que estamos viviendo. Entonces yo pongo un caso siempre para hablar de este ejemplo, y hoy cualquier cosa conectada, sea un reloj, una zapatilla, todo es Internet de las cosas, ¿no? No, porque yo lo puedo ver por Internet, entonces es una cosa que del aire acondicionado, no. Bueno, en esta definición de Internet de las cosas, y para seguir dando definiciones, acá pongo 2 ejemplos básicos, que es el del tanque de agua, ¿no? En casa se vacía el tanque de agua, se cierra, digamos, el normal abierto, se cierra y llena el tanque, ¿sí? Llegó arriba, se abre el normal abierto y queda la bomba apagada. Básicamente es un dato que es un 0 o un 1, que es prender a apagar un motor que va a llenar el tanque. Ahora bien, se vació el tanque en una casa que tiene como Internet de las cosas aplicada en su tanque. ¿Qué creen que pasa cuando se vacía el tanque? ¿Se va a llenar o no? No necesariamente es la respuesta. Iba a decir que es sutil, ¿no? Y bueno, pero el sistema lo que va a hacer es preguntarse de una manera consciente o semiconsciente si hay algo dentro de la casa que está consumiendo agua. ¿Hay un lavavajilla andando? No. ¿Hay un lavaplatos, un lavarropa andando? No. ¿Está el sistema de riego andando? No. Si yo tengo sensores de movimiento y veo que no hay nadie en la casa y que el tanque se vació, lo más probable es que haya algún problema.
Entonces, ¿qué hago? Le pregunto al dueño de casa, por un mensaje automatizado, se vació el tanque, no hay nadie en la casa, no hay nada que está consumiendo de agua, ¿qué hago? ¿Lleno o no lleno? ¿Sí? Entonces, fíjense qué hicimos. Agregamos la pirámide esa del dato a la sabiduría en el medio. Le agregamos un pequeño grado de conciencia a esa toma de decisión. Y no fue ni más ni menos que transformar, digamos, un proceso automático en un proceso autónomo. ¿Sí? Dotamos, entonces, el IoT, ¿qué es lo que tiene como fin? Es transformar un automatismo en algo autonómico, de manera que sea capaz de discernir si es correcta o no la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué termina siendo el Internet de las Cosas como ejemplo? Y para abrir al siguiente tema, es un habilitador a lo que es la transformación digital, ¿no? Yo tengo un producto, al conectarlo me permite ofrecer servicios remotos a ese producto, me permite hacer análisis predictivos sobre lo que está pasando con ese producto, ¿sí? Oriento los resultados y genero valor sobre esos datos. Y por último aparece un nuevo modelo de negocio, ¿no? ¿Sí? Entonces empezamos a hablar de ese concepto de transformación digital. Justamente esta semana, en esta serie de charlas, había un vicepresidente de Orange, un operador francés, que cuando debatía sobre la misma definición de transformación digital, decía, mucha gente no sabe lo que es la transformación digital, y hablando con Air France quizás, decía, la solución que debería ser, él planteaba como ejemplo, de transformarse digitalmente Air France, no es tener el dato de ese pasajero de manera digital que ofrezca una predicción de cuándo va a viajar de nuevo a las Islas Caimán o a las Islas Pichurito, sino es dejar de ofrecer transporte aéreo y ofrecer teletransporte. ¿Qué es teletransporte? Medio que nos reímos, ¿no? Entonces decía que la gente que no va de turismo y va de negocios le ofrezca un servicio de telepresencia, teleconferencia, con holograma y lo que sea, ¿sí? Un servicio premium de transporte, si se quiere, pero no físico. Entonces, la concepción de transformación digital es un poco más amplia de decir, agrego sistemas y tecnología a mi proceso, sino que empiezo a cambiar mi modelo de negocio. Y entonces, la primera pregunta que es, en términos de transformación digital es, ¿qué significa para mi empresa transformarme digitalmente? Es lo primero que tengo que pensar y responderme, y debo apoyarme en gente que me ayude a trabajar esa respuesta, ¿no? Porque muchas veces terminamos comprando robots que quedan adentro de un galpón, comprando sistemas que usamos el 5%. ¿Sí? Entonces, la segunda pregunta sería la urgencia. Una empresa equipo que gana no se cambia, decía un antiguo técnico, ¿no? Equipo que gana no se cambia. ¿Es cierto o no es cierto? Mira, equipo que gana no se cambia, no es cierto. Digo, porque justamente si es algo que está pasando mientras ese equipo sigue ganando, es que hay un cambio en su entorno y ese equipo tiene que adaptarse a ese cambio. Y volvemos al punto 6 de Acatech. Adaptabilidad. Entonces, equipo que gana no se cambia, mentira. Y el tercero es la planificación, ¿no? O sea, tener un plan claramente armado y una estrategia para acometer esa transformación. En última instancia, para que funcione a escala, ¿qué necesitan las empresas? Bueno, disciplina, ¿no? Un orden, una planificación y por sobre todo un liderazgo comprometido, que quizás en la pyme lo que nos falta es esa delegación de responsabilidades, ¿no? Entonces, los equipos pueden ser muy unipersonales, una persona que toma decisión, se enfermó el dueño, el jefe o el máximo responsable de la pyme y no hay toma de decisiones, no hay adaptabilidad, ¿de acuerdo? Esa distribución de confianza en el equipo es central en esto. Entonces, ¿cómo afrontamos la transformación? Hay dos posibles vías, ¿no? Es o acompaño, o como decía un gran cantante de mi gusto musical, don Alfredo Citarrosa, para el buey de adelante sobra el sendero, ¿no? Entonces, es la curiosidad lo que los va a mover, ¿no? Si no somos curiosos, no nos vamos a mover. Y cuando hablábamos de inteligencia artificial, ahí no hablamos de curiosidad. Lo que hace esa inteligencia artificial es un curve fitting, va a ajustarse una curva. Y cuando encuentre su zona de confort, que es el máximo que yo le dije de ideal, se va a quedar ahí, no va a ir más allá, ¿sí? Entonces, ¿qué es la curiosidad? Es la búsqueda de la causalidad. Y eso lo podemos hacer humanos. Yo no tanto, pero los humanos en sí, ¿sí? De nuevo, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, veámosla como algo que nos va a ayudar. Pero la curiosidad, la que va a generar la transformación, viene de nosotros, no viene de ninguna tecnología. Entonces, acá hay una frase
que Einstein decía, yo no tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Es la curiosidad, ¿sí?, lo que nos va a llevar a cambiar radicalmente lo que hacemos. Entonces, ahí viene, ¿no?, la pregunta de la curiosidad. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuántos levantan la mano por el huevo? ¿Mano arriba por el huevo? Poquitos, ¿eh? ¿Y la gallina? Bueno, yo digo que es el huevo, ¿no? Porque los dinosaurios ponían huevos mucho antes de que exista cualquier tipo de plumífero, así que el huevo precede a la gallina. Pero entonces, esta transformación, ¿por qué se funda en el hombre? Porque es el hombre el único capaz de salir de una zona de confort, ¿sí? Las máquinas se programan para que hagan cosas de la mejor manera posible, pero nunca para que la hagan mejor de lo que estaban programados en hacerlas. ¿De acuerdo? O sea, la máquina se programa con un fin específico para que haga la mejor tarea posible para la cual fue hecha. Entonces, depende de nosotros salir de la zona de confort. ¿Y cómo depende? Cambiando. Yo trabajé 4 años en Samsung y los coreanos decían que cada año había que cambiar todo menos la familia. Digo, cambien todos menos todo lo que hacen, cómo piensan, menos su familia. Y ese cambio, básicamente, es la búsqueda de un camino diferente para llegar a un lugar distinto, ¿no? Es fundamental, entonces, enfrentar el cambio de manera continua. Eso es lo que nos lleva al progreso, ¿no? Entonces, el progreso tiene 2 posibilidades. El progreso natural, que se da por estado vegetativo, que puede ser ese crecimiento, transformarse una oruga en mariposa, o el impulsado por el hombre, que por una necesidad y ganas de superarse, impulsa un cambio de manera continua. Entonces, ¿qué relación tienen Bonaparte con Maquiavelo? Bueno, en realidad la frase "el fin justifica los medios" no es de Maquiavelo. Es de una versión comentada de Bonaparte, donde él anota en el final del libro, el fin justifica los medios, ¿no? Y si lo piensan del lado millennial, es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando uno dice, yo quiero comprar un sistema de riego, ¿para qué? Y la pregunta última es, ¿para qué quiero un sistema de riego? ¿Qué busco con el sistema de riego? Busco pasto verde, yo no busco un sistema de riego, ¿sí? Entonces, el fin justifica los medios, que decía Bonaparte, interpretando a Maquiavelo, era justamente lo que hoy los millennials buscan como una solución. Y este concepto de everything, cualquier cosa como servicio, que busca el fin último. Yo no quiero un taladro, yo necesito un agujero en la pared, ¿sí? Esto es parte de esta transformación y que tenemos que interpretarlo todos los que trabajamos con productos y servicios, o con bienes y servicios, en que hay una oportunidad enorme de generar nuevos negocios. Entonces, ¿de qué manera evoluciona esto? Bueno, fíjense, las empresas más grandes de transporte de gente, que son Uber, Lyft, Cabify, no tienen coches propios, ¿sí? Airbnb es la empresa que más acomoda gente, digamos, de accommodation, le dicen, no es hotelería, no tiene residencias propias. Bueno, en fin, entramos en un contexto de economía colaborativa. Yo tengo algo que a vos te sirve, vos necesitas algo que yo tengo, etc. Entonces, por último, ya para ir cerrando, dijimos que el cambio era esa necesidad y eso que motorizaba el progreso. Y fíjense, esta visión básicamente dividida en 3 estratos. Lo primero que marca es la ejecución. Y fíjense qué importante esto, ¿no? La cultura es la base donde yo apoyo el personal, la estructura y el liderazgo. Esto es donde yo voy a apoyar todo lo que viene para arriba de la empresa. Si yo no tengo una cultura de cambio, ¿sí?, por más que tenga un liderazgo de cambio, va a estar sustentado en arena, no va a estar sustentado en piedra. Si yo tengo una estructura bien armada, pero no tengo el personal adecuado o el líder adecuado, esto se desmorona. Entonces, teniendo ese nivel de ejecución bien preparado, puedo subir al siguiente y es, bueno, tomemos decisiones estratégicas. ¿Cuáles son? La selección de tecnología, cambiar el modelo financiero, plantear nuevos modelos de negocio, permitir la innovación, ¿sí?, dejar de ser empresas unipersonales, ser empresas con confianza distribuida, permitiendo innovación. Y por último, sí, vamos a terminar orientándonos a resultados, ¿no? Cambiar radicalmente el modelo de negocio, evolucionar un portfolio de productos y servicios y soluciones. Y, bueno, habilitar la productividad y la eficiencia productiva. Fíjense, esto ya, y cierro,
la evolución del producto original a un producto como servicio. Hoy, Rolls-Royce y General Electric, los más grandes fabricantes de turbina de avión, no venden más turbina de avión. Y siguen estando en el negocio de turbina de avión y siguen siendo los líderes. ¿Y cómo hicieron? Bueno, transformaron su modelo tradicional del producto, ¿sí?, de modelo de CAPEX, de inversión de capital, en un modelo de OPEX, de inversión de operaciones, en el cual yo te doy un servicio de propulsión. Entonces, vendo un servicio de propulsión que es vincular en el largo plazo. Ya no es una compra una turbina y me deshago, salvo el periodo de garantía. Lo mismo pasa con ascensores, aire acondicionado. O sea, yo vendo lo que era mi producto original, lo vendo como un servicio asociado. Y el producto pasa a ser un commodity. Y yo lo que vendo es climatización, vendo pasto verde, vendo propulsión, vendo elevación vertical, pero no vendo más el bien. Y ahí es donde hay un espacio enorme de crecimiento. Empezar a trabajar en la venta de eso como motorizador, el producto como servicio, abre algo que estaba abandonado, que es el servicio asociado a ese bien. Aunque parezca que no tenga una relación, yo hoy, hablando hace poco con gente de una firma grande que aparecía ahí, me decía que se metieron en el mercado de after sales, o sea, en el postventa, que antes lo hacían con terceros, hoy la firma número 1 a nivel mundial se mete en ellos como un canal de after sales. Entonces el fabricante tradicional que hacía un producto que lo vendía a un costo de CAPEX, de capital, era una relación transaccional y era del fabricante al cliente. Y el modelo de producto como servicio no vende productos, vende soluciones, vende pasto verde, movilidad o lo que sea, en un modo relacional. Yo en vez de que me pague una vez, que me pague todos los meses y poquito, ¿sí? La integral de poquitos es mucho. Entonces, y va del cliente hacia atrás, porque ahora yo estoy conectado a ese producto, a ese bien y a ese servicio. Entonces, y ya cierro con esto, si uno mirase del 2012 al 2018, fíjense lo que está pasando. Cuando habla, esto particularmente es en el caso de Internet de las Cosas. Fíjense cómo se distribuye la torta, ¿no? Hardware, conectividad, o sea, fierros, conectividad y servicio de valor agregado. Los servicios de valor agregado representan el 85% de la torta, ¿sí? O sea, yo me puedo matar para tener el torno que haga la mejor pieza, pero si yo en vez de venderle la pieza, le vendo a mi cliente el aseguramiento de la calidad de esa pieza, ¿sí? Un tiempo de respuesta, lo que se llama un Service Level Agreement, que cuando esa pieza se rompa en menos de 24 horas, tiene una pieza nueva instalada, le ofrezco algo que se llama disponibilidad. No hay nada mejor que para un industrial que tener sus máquinas andando. Entonces, ese concepto de disponibilidad viene de la mano del producto como servicio. Bueno, y con esto le doy el paso a Jorge, que es quien nos va a contar un poco cómo, ¿sí?, atendemos desde la formación de esos recursos, ¿sí?, y ya esto más en modo charla, cómo preparamos a la gente para que pueda migrar a operar empresas que eran transaccionales a empresas que son relacionales. Bueno, muchísimas... ¿Sirve? ¿Sí? Sí. Vale. Muchísimas gracias y buenos días. A ver, todo lo que nos ha comentado Juan Pablo es verdaderamente impresionante. Vemos los cambios tecnológicos, la velocidad en que se están dando esto. El problema que tenemos hoy en día, muy grande, las pequeñas y medianas empresas y la sociedad en general, es que el 50% de los trabajos y los puestos de trabajo que conocemos hoy en día ya no van a existir en 20 años. No sabemos hacia dónde está dirigiendo y cómo nos tenemos que preparar nosotros como sociedad y como empresa a los trabajadores del futuro. Por eso una iniciativa como esta es tan interesante, de poder juntar a las universidades con el sector privado, para no solamente pensar hacia dónde va el futuro, sino sencillamente para saber qué tipo de herramientas se deben de crear para los nuevos trabajadores. Los nuevos trabajadores hoy en día necesitan ser unos trabajadores con una resiliencia verdaderamente importante y una adaptabilidad hacia los avances tecnológicos. Para poder tener esto, ¿qué necesitan? Necesitan muchos tipos de cualificaciones que son desde cultura general, pensamiento crítico, hasta pensamientos digital, formación digital absolutamente básica. Ese es el trabajo de la universidad, ese es el trabajo del Estado, y el trabajo de la industria, de la pequeña y la mediana empresa es permanentemente ir formándolos en habilidades específicas sobre cada sector. Entonces, de esta manera, los trabajadores y la sociedad en general, que es la más interesada en que existan todas estas personas que están integradas económicamente,
no solamente puedan seguir mejorando dentro de sus propias empresas, sino en el cambio de que estas industrias que van a desaparecer, necesariamente van a desaparecer, puedan tener la base mínima para poder ir migrando de un lugar hacia otro. Y ese es el gran problema en que nos enfrentamos hoy en día. Es un gran reto, pero es una gran oportunidad para una sociedad como la Argentina, una sociedad como la mexicana, o una sociedad incluso de España, en la cola de Europa, en donde este cambio y esta adaptación va a ser parte de la educación y parte del ser humano, y es barato. Ya no se necesitan las grandes inversiones que necesitan en el futuro. Nos encontramos entonces ante un nuevo tren, o nuevamente el último tren para reengancharnos en la sociedad industrial mundial. Es clarísimo. Nosotros charlamos mucho en la facultad con el cuerpo de dirección acerca de los nuevos desafíos que tiene que tomar la universidad, y mucho se escribe sobre la desaparición de la universidad, ¿no? O sea, con esto de que aparecen escuelas de formación tecnológica, y a mí particularmente me llama la atención, digo, de la gente que lo opina, porque si uno mira, digo, la fundación de la Universidad de Bolonia en 1080 se comió varias transformaciones industriales en el medio, ¿no? Y sigue viva. Y el reto de la universidad tiene que ser, en mi opinión, el vínculo, seguir generando conocimiento, que es el fin último de la universidad, pero tiene que también tener esa capacidad de ser el vínculo con la industria en formar en los nuevos oficios digitales, ¿no? Hoy, antiguamente teníamos el tornero, el fresador, hoy necesitamos un científico de datos, necesitamos alguien que sepa de realidad virtual, y no necesariamente es un ingeniero, ¿de acuerdo? Entonces, esa formación en nuevos oficios digitales es un rol al cual la universidad tiene que acompañar a la industria, pero sigue siendo su fin último, el de la universidad, crear conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos esa formación? Absolutamente, porque además hay un cambio claro, que lo has mencionado. Hace 30 años o 40 años hacía falta una licenciatura, estudiabas una licenciatura y te encontrabas un trabajo y te servía para toda la vida. Ahora, en mi generación, tenías que hacer un máster o 2 másters o un doctorado para ser competitivo. Hoy en día, la licenciatura, el máster, los 2 másters no sirven si no tenemos una formación absolutamente permanente por la velocidad de los cambios. Por eso ejemplos como este son tan importantes, de que la universidad tiene que seguir teniendo su papel formativo, por supuesto, pero con una colaboración absolutamente permanente de la industria, de las cámaras, de las asociaciones industriales. ¿Por qué? Porque no se trata de entregar, y aquí hay un debate importante, que es un debate político, sobre si estamos entregando las universidades públicas o la educación al sector privado, cuando es completamente lo contrario. Se está dando unas posibilidades de salida laboral importantísimas hacia los futuros trabajadores. Y aquí es un punto importante también, porque no solamente son las universidades, sino son las universidades técnicas, son las vocacionales, porque no todo es el ingeniero, porque los puestos que van a cambiar y los que van a desaparecer más rápido que nada son aquellos que son susceptibles a ser robotizados, a ser automatizados. Podríamos un ejemplo de Uber o de Cabify. En 20 años ni siquiera se va a necesitar el chofer para tener el Uber o el Cabify. Hoy Uber lo está haciendo ya. Uber ya lo está haciendo con modelos. pruebas y con cosas, y en 5 años sucede en California y en 30 años lo tendremos en Buenos Aires. Y ya no va a existir ese puesto de trabajo, entonces ya no necesitas esa persona. El de una fábrica, que tú esas fábricas ves a los empresarios, ustedes como empresarios pueden ver que tienen que decidir qué nivel de robotización quieren en sus propias empresas para ser susceptibles o no a ciertas subvenciones. Porque fábricas que la misma fábrica puede tener 5 empleados o 50 empleados produciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿pero qué hacemos con estos 45 empleados que no están más? ¿Qué habilidades tienen? Un tornero ya no nos sirve, absolutamente lo hace una máquina, pero sí necesitamos alguien que sepa utilizar el ordenador, que sepa moverse de ese lugar y que en vez de ser el que esté haciendo el torno, que pueda dirigir los procesos digitales. Sí, ahí hay algo importante que habló Víctor. O sea, nuestra definición de ingeniero pone al hombre como centro y a la tecnología para aumentar al hombre, ¿no? Y justo este año Audio abrió su Smart Factory, donde básicamente no puso necesariamente robots, sino que puso cobots, ¿no? Robots colaborativos, que le ayuden al hombre a hacer, pero no desplacen al hombre de la línea, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es parte de la responsabilidad del empresariado,
cómo formarse para que la tecnología aumente al hombre y esa pirámide que veíamos de transformar un dato en sabiduría pase lo mismo en una línea de producción y pueda aumentar su capacidad sin necesariamente desplazar al hombre, ¿no? Sí, pero el pequeño y mediano empresario también dice, ¿quién paga esto, no? ¿Quién paga la fiesta? Porque nosotros, eso es una nueva responsabilidad del empresariado. Anteriormente era una responsabilidad social pública. La formación permanente hoy en día es un coste importantísimo de cada empresa y es un coste que tiene que asumir la empresa solo. Por eso la parte colaborativa es importante. ¿Y por qué la empresa va a formar a alguien y te gastas un dinero, 10.000, 20.000 dólares en formar a un trabajador y a los 5 meses a ver a tu competencia y tú ya hiciste esa formación? Por eso solamente es un tema de mucho debate y muy controversial en muchos sentidos. Nosotros, por ejemplo, pensamos que tenemos que tener unas habilidades que le llaman habilidades blandas o habilidades no cognitivas, que deben de ser las que tienen que ser la parte y la base de todo conocimiento en todas las áreas. Y ya no estamos hablando de la digitalización del ingeniero, que es muy importante, es fundamental, por supuesto, pero hablando de la digitalización del filósofo incluso, por irme a un extremo absoluto, pero del abogado, de absolutamente todo, de poder hacerlo y que los gastos se puedan ir repartiendo a través de la sociedad. La brecha social que se puede crear en la digitalización, si no somos capaces hoy en día de poder formar a la gente, puede ser, la de hoy ya es muy difícil, pero la brecha digital es absolutamente insalvable en términos sociales. Sí, la reconversión creo que es la clave y es, si se acuerdan, el punto 6 de ese modelo de Acatech que decía la adaptabilidad, ¿no? O sea, adaptarnos al cambio, adaptarnos a la demanda, ¿sí? Yo cuento típicamente que tengo gemelos de 4 años, que cumplían años y mi mujer me dice, no, conseguí en Mercado Libre unas huellitas de 2 perritos, que hay una serie. Dice, anda a buscarlo en tal galería, y cuando llego a la galería a buscarlo, me encuentro que miro afuera del local, no decía nada en la galería, ¿no? Y entro al local, y era un despoblado el local, tenía una barrita, una mesadita, y era una mujer con una impresora 3D que hacía lo que vos le pidas por internet, ¿no? Entonces, ¿cómo de a poco la gente empieza a adaptarse a esa necesidad? Porque antes era una matriz de chapa o de metal que había que hacerla, y hoy esa señora que aprendió a usar una impresora 3D se había reconvertido, se había adaptado a un mercado que pedía un producto diferente a cada momento, ¿no? Esa personalización como necesidad de adaptarse. Es verdad que estos cambios han existido siempre, lo mencionabas en tu presentación, siempre han existido estos cambios. La diferencia es la velocidad en la que suceden los cambios hoy en día, es vertiginosa. Vas a la zona de Ruhrgebiet en Alemania y era una zona de carbón y de producción de coches, y hoy día es una zona de servicios. Vas a Estados Unidos, a Detroit, a Michigan, y no se han reconvertido y hay un desempleo del 40%. Hoy día en Argentina, en México, en España, tenemos una oportunidad muy interesante de poder enfrentarnos a estos nuevos retos, pero no solamente para la adaptabilidad económica, sino también para tener conciencia del impacto climático, por ejemplo, el impacto ambiental que podemos llegar a tener con todo esto, del impacto social que puede llegar a tener absolutamente las cosas que estamos realizando. Como te comentaba, nosotros como fundación organizamos el año pasado la Cumbre Economía Verde aquí en Argentina, en Córdoba, donde vino el presidente Obama, vinieron premios Nobel, vinieron diferentes personas, y es pensar en que podemos seguir creciendo, podemos seguir teniendo un desarrollo productivo, pero tiene que partir de la innovación, de encontrar la innovación y de poder adaptar a los nuevos trabajos del futuro y pensar en 3 cosas, que tengan un impacto económico sobre todo, porque si no las empresas no lo van a hacer, y nosotros lo que queremos aquí es hacer dinero, que tenga un impacto social, que afecte a la sociedad de manera positiva, y por último que tenga un impacto ambiental también. Y tener ese triple impacto tiene como base la innovación, la tecnología y adelantarnos un poco hacia el futuro, y ese yo creo que uno de los mayores retos. El Estado tiene que reposicionarse y volver a tener un pensamiento estratégico, no solamente en dónde ponen los recursos de la formación, sino en su colaboración directamente con las empresas. Ahí justo definiste de manera tangencial el concepto de sostenibilidad, ¿no? Que en Argentina en el año 2010 hizo el Congreso Mundial de Ingeniería y se trabajó sobre ese concepto de sostenibilidad, donde si yo juntaba desarrollo económico con desarrollo social, encontraba la ecuación del modelo equitativo, pero ambientalmente podía ser un desastre, ¿no?
que por ahí era una solución de ingeniería de hace 150 años atrás, la locomotora que podía llevar la mayor cantidad de vagones del mundo, pero ambientalmente era un impacto desastroso. Entonces, yo creo que es eso, es la sostenibilidad que da ese triple impacto, lo que va a terminar aportando la innovación, la creatividad, etcétera, las herramientas a que la distribución sea más lógica. Absolutamente. No, y hay muchísimos ejemplos al respecto. En Argentina se va a empezar a ver, por ejemplo, con el cambio de la energía, de las energías alternativas, cuánto gana un minero, cuánto gana un técnico de energía eólica, por ejemplo. Cuánto ganan, por lo menos en principio, entre 5 y 6 veces más de sueldo, con menos impacto para su salud, evidentemente, con un impacto social muchísimo más alto. Al ganar 5 o 6 veces más, pues demandará más servicios a nivel local, lo que abrirá un restaurante, una tienda, unas cosas, y es un impacto de todo, y evidentemente no tiene un impacto ambiental. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Argentina, lo que pasó en España, de tierras que eran completamente inutilizables a poder sacarles una rentabilidad al tiempo de mejorar el medio ambiente y al tiempo de mejorar la propia sociedad. Hay ejemplos, estos son los más evidentes, pero hay otro tipo de ejemplos también de cómo nosotros tenemos que cambiar y encontrar, no siempre tratar de descubrir, sino quizás redescubrir lo que ya hemos hecho, poder traer unos conceptos como economía circular a nuestra economía. Hay miles de ejemplos desde la moda, que puede ser muy evidente, como empresas que están sacando el plástico, el mar de plástico de Asia, haciendo tratamientos innovadores y haciendo unas chaquetas, unas camperas de primer nivel mundial y ganándole un valor añadido absolutamente terrible, ¿no? Al tiempo que están mejorando el medio ambiente y están dando muchísimo más dinero. Entonces, hay muchísimas maneras en donde Argentina, que tiene todas las posibilidades de ser una potencia mundial, y no lo digo por decirlo, lo pensamos, en México lo pensábamos siempre que éramos el país del mañana, porque mañana se va a hacer o mañana lo seremos, y es verdad, pero nosotros, si no cambiamos en ese momento, puede ser que no tengamos otras, cada vez las oportunidades son más escasas. Y este es el último carro, y estamos en un mundo de conocimiento abierto, estamos en un mundo en donde tenemos universidades como la Universidad Austral, como la Universidad General Pacheco, pero que también podemos tener al profesor de Harvard y de MIT en 5 minutos en nuestro celular, directamente. O sea, ya ni en la tablet, en el celular tienes al de MIT, y tienes este esfuerzo que hace Argentina con esas universidades. Hay que aprovecharlo en ese momento. Es el único momento que vamos a tenerlo, porque si no, esta brecha digital y esta brecha de educación digital va a ser absolutamente insalvable. Ahí, para mí. No, es clarísimo, clarísimo. Y algo que dijiste, ¿no? Que lo atravesamos en la presentación, que es, yo no puedo pretender estar mejor mañana si no cambio hoy, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, ¿por dónde empiezo? Y bueno, decidiendo que tengo que cambiar, ¿no? Es como cuando yo dejé de fumar, lo primero que tuve que hacer era convencerme que me hacía mal. Digo, ¿cómo hacemos hoy para impulsar en la pyme, en el entorno emprendedor, que el cambio es una necesidad que tiene que ir en mi cabeza como para enfrentar esta nueva transformación, ¿no? O sea, si sigo jugando como venía hasta ahora, no voy a estar mejor mañana. Es absolutamente claro. Yo no sé cómo lo podemos hacer, si mediante políticas públicas que generen incentivos, pero la forma más fácil, ¿sabes cuál es la forma más fácil? Enfrentándose a la realidad y dándote cuenta que no eres competitivo y que si no cambias, si no empiezas a hacer cosas, estás fuera de mercado. Esa es la realidad absolutamente más dura. Sí. Y hay gente que es más fácil no hacer nada. Lo más fácil es lo más cómodo. Ya llegué, ahora me quedé, no. Y tú lo decías en tu presentación muy claramente. Pero, ¿cómo podemos ir haciendo ese tipo de cosas? Pues podemos ir haciendo esto acercándonos a la universidad. ¿Cómo podemos hacer esto? En que los programas de estudio, no solo los programas de estudio, sino las maneras de enseñar, las metodologías de enseñanza y los contenidos estén plenamente ligados al sector industrial. Y al sector industrial y al sector de servicios directamente. Hablamos siempre, y en este caso lo estamos haciendo, pues, lo cual es correcto, con ingenierías, con empresas productivas, pero también en el sector de servicios, ¿dónde cambian las preferencias de los consumidores? Es curioso que hoy día Uber valga más que Telefónica y no se adueñan ni de un taxi. Sí. Y Telefónica tenga miles de millones de euros en antenas, en edificios, y Uber no tiene ni un solo taxi. Airbnb no tiene ni un solo hotel.
lo mismo. Entonces, esos son los gustos de... una cosa es encontrar cómo funciona mejor la app, cómo funciona mejor esto, y eso es muy importante, por supuesto. Pero más importante aún es a dónde se dirige el consumo de la sociedad. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer como sociedad para mejorarla? Y yo creo que ahí es la importancia de la colaboración entre el sector público y el sector privado. Las empresas se den cuenta, estando cerca de la universidad, y que sea también el propio sector público quien genere todos estos cursos de formación permanente para adultos, que lleguen a estos lugares, porque nosotros aquí, y lo digo con absoluto respeto, casi es una caja de resonancia. Nos hablamos todos de algo que más o menos estamos convencidos. Sí, sí. Pero nosotros, no es hacia nosotros a quien tenemos que darnos este mensaje. O sea, nosotros sí, y qué bien, y yo pienso lo mismo que tú, y bueno, y abres tu Facebook, y si eres como yo, del Atlético de Madrid, todos mis amigos son del Atlético de Madrid, y entonces pues sí, cualquier cosa del Atlético es buena, y viene alguien y está equivocado. No, tenemos que llegar a aquellos lugares, especialmente la parte más baja de los trabajadores, que son los que más ayuda necesitan y los donde menos se recibe. Venimos a una universidad, pues vienen a aprender, obviamente venimos a aprender a una universidad, estamos en una universidad, pero ¿cómo podemos ir a una villa? ¿Cómo podemos ir a diferentes lugares? Enseñarles a usar una tablet, enseñarles a usar un móvil, y no para hacer WhatsApp, sino para poder programar desde ahí. Y un trabajo técnico mínimo, pero engancharlos en la sociedad. Ese es, yo creo que el reto más importante, y el reto que tiene que asumir el Estado, y el reto de ustedes y de nosotros como pequeñas y medianas empresas, es poderle dar al Estado las herramientas necesarias de qué es lo que el mercado necesita y qué habilidades necesita para que el Estado pueda ir a esos lugares donde nosotros no vamos a poder llegar nunca. Sí, ahí coincido totalmente. Acá nosotros tenemos un programa para alumnos secundarios que, conjunto con el gobierno de Pilar, que se llama PAC, que es un programa de actualización y capacitación para colegios técnicos de la zona, los instruimos en tecnologías mecánicas, metrología, en fin, cuestiones afines a alguien que quizás va a ir directo al mercado laboral y no fue quizás orientado en esa dirección, etc. Pero me parece importantísimo este triunvirato, ¿no? Universidad generando conocimiento y transfiriendo conocimiento y tecnología a la empresa que lo necesita. La empresa, de manera, digamos, bilateral, respondiendo y diciéndole a la universidad, hey, yo estoy precisando mejorar en esto, y el Estado acompañando a ambas partes con legislación o lo que sea, digamos, para acompañarlo, ¿no? Por eso la asesoría también de la universidad es clave, ¿no? Porque muchas veces nos topamos con, es como usar un anteojo polarizado, ¿no? O yo que soy daltónico, en general veo el verde rojo. Y vos decís, no, pero es verde. Y bueno, pero para mí es rojo y me gusta verlo así, lo veo así. Es como decirle a un yesero, preguntarle cuál es la mejor forma de hacer una casa y te va a decir, hacerla con yeso. Al durlero, al que hace con Durlock, y hacerla con Durlock. Al que hace hormigón, hacerla con hormigón. Y no necesariamente la mejor sea una u otra, sino que tenemos que apoyarnos como pymes o como industrias, lo que sea, en gente que nos pueda orientar de una manera, si se quiere, lo más higiénica posible, acerca de cuál sería la mejor tecnología, ¿no? Quizás estoy matando un mosquito de un cañonazo y no estoy idealizando, y no estoy llegando a una solución sostenible, que era como nació esta última parte de la charla. Entonces, me parece que ese triunvirato es fundamental. El rol de la universidad pública y la universidad privada complementándose tiene que ser clave. Digo, esto es un sistema donde la definición algebraica es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Si como sociedad nos fragmentamos y trabajamos los privados por un lado, los públicos por el otro, esto así no funciona, ¿sí? No funciona como organismo, ¿sí? Cuando un tumor se desarrolla en una parte de nuestro cuerpo, dejó de ser parte del organismo casi, se malformó y termina con la muerte del organismo. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido, me parece, de una manera mancomunada. No sé cuánto tiempo nos queda, pero para ir cerrando, me gustaría que vos, con tu visión de hombre de mundo, nos digas un poco, no la receta, pero sí algunos tips de recomendaciones a lo largo de tu experiencia para afrontar esta transformación digital. Pues bueno, no hay ninguna receta Pregunta mágica. difícil, ¿eh? No hay ninguna receta no hay ninguna receta mágica, pero lo decía Unamuno, que la xenofobia se cura viajando, la tontería se cura conociendo más y más, teniendo nuevas experiencias. Mira,
Nosotros en nuestra fundación tenemos un programa, mandamos a chicos 4 meses a Estados Unidos a trabajar, que sea su primer trabajo después de salir de la universidad. Van ahí, conocen, tienen una experiencia, las aplican aquí. Lo mismo aquí, la parte importante, lo que yo más cuenta me he dado viviendo en España en los últimos 16 años, que hasta recientemente, hasta los últimos años, hace 40 años se llegó a un acuerdo sobre educación y sobre formación, que dijeron vamos a pelearnos sobre impuestos, nos peleamos sobre eso, nos peleamos sobre aquello, pero mira, el tema de sanidad y el tema de educación nos vamos a poner de acuerdo hace 40 años y no nos vamos a pelear sobre esto, y no se tiene por qué politizar absolutamente nada. Tener una apuesta no a corto ni a medio plazo, sino una apuesta a largo plazo para la formación de trabajadores. Aquí en América Latina, lamentablemente, en México el sindicato de profesores es lo más importante del mundo y todo es político, y si quieres cambiar algo y meter la empresa es un problema. Yo creo que debemos que quitarnos este tipo de pensamientos y poder colaborar entre todos, porque el objetivo final es el mismo, es exactamente el mismo. Ese es por un lado, por el otro lado es compartir experiencias, y tercero, darle un papel importante a la universidad, especialmente las universidades privadas que están haciendo un gran esfuerzo, las universidades públicas que están incorporando nuevo tipo de maneras de ser los centros de desarrollo de empresas, centros de investigación, que las empresas mismas, ustedes puedan contar con las universidades poniendo sus centros de investigación dentro de las universidades y cuenten con profesionales que lo están haciendo ya. En la parte de ingeniería estuvimos en la Universidad General Pacheco y me quedé impresionado que empresas están ahí llevando maquinaria que no podría nunca comprar la universidad pública, pero sin embargo la empresa privada nunca podría tener el nivel de profesionales que tienen las universidades para encontrarle nuevas soluciones, darle nuevos usos. Y ese tipo de colaboración yo creo que es lo más importante. En Alemania yo creo que es el arquetipo en la colaboración entre el sector público y privado en el sentido académico. Está absolutamente claro que no solamente los planes de estudios los hacen las universidades sino los hacen con los comités, con los pequeños y medianos emprendedores, y no las grandes empresas. Son las pequeñas y las medianas empresas las que importan, las que emplean al 80-90% de la población, y es justamente no solamente un reto, y yo diría con respeto que es una responsabilidad de los dueños de las pequeñas y medianas empresas también de asumir esa responsabilidad social. Sí, y acercarse todos a esa búsqueda de ayuda también, ¿no? Y de plantear problemas, me refiero a lo de la empresa, a la universidad. Es un ganar-ganar, responsabilidad social corporativa, pero en el fondo estoy encontrando nuevas soluciones. Responsabilidad social corporativa porque voy a formar a gente y soy muy bueno, pero estoy realmente formando a mis futuros empleados. Es una situación absolutamente positiva para todos. Aquí nadie pierde, ganamos todos. Solo perdemos si nos alejamos de la formación permanente y de adaptarnos y tener la resiliencia necesaria para poder enfrentarnos a los desafíos que vienen, que ni siquiera sabemos cuáles serán. Y ese es el punto más importante. Bueno, Jorge, muy claro, muchísimas gracias por haber venido y compartido este panel. Ahora seguimos acá con el locutor. Gracias, Jorge. Muchas gracias a Jorge Braun y al magíster Juan Pablo Cosentino.